Pero para hacerla por partes, la voy a hacer aparte. Y entonces dijimos, tenemos que hacer esto. Separar ese x cúbica en x cuadrada. ¿Por qué? Porque de esa manera, si yo voy a tomar como una diferencial la que tenga la exponencial, al derivarla, su derivada va a ser 1 sobre x cuadrado, porque voy a derivar con la de a la u. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí o no? Y esto que estoy encerrando viene siendo el dv. dv sería ¿quién? E a la 1 sobre x cuadrada, pero me hace falta ¿qué cosa? El menos. ¿Por qué me hace falta el menos? Porque esto viene siendo la derivada de e a la 1 sobre x. Y la derivada de e a la 1 sobre x es e a la 1 sobre x sobre menos x cuadrada. ¿Sí están de acuerdo que es ese menos, no? ¿Y que hace falta o no? ¿Sí? ¿No oigo? ¿No oigo? Bien. Y tenemos aquí en más a u. ¿Quién es u? X a la menos 1. ¿Por qué aquí es a la menos 1? Porque está en el denominador x. ¿Sí? ¿No oigo? Bien. ¿Quién va a ser v? V es la integral de esta. Ya está completita, ya le hacía falta el signo menos. De hecho, se lo puse, pero se lo tengo que poner acá afuera para que ya esté completo. ¿Y la integral de esto quién es? E a la 1 sobre x. ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. ¿Quién va a ser du? Menos 1 sobre x cuadrado. Claro, lo puedes poner como menos x a la menos 2 también, pero vamos a dejarlo así. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Todo bien? ¿Sí, Jennifer? Perfecto. Luego, ¿qué pasa? Que es u por v, e a la 1 sobre x. ¿Por qué sobre x? Porque este x a la menos 1 lo pongo de esa manera. Se ve mejor. ¿Sí? Oigo. Luego, menos la integral de este por este, pero aquí me hace falta la diferencial, no se la había puesto. Más integral de e a la 1 sobre x cuadrada de x. ¿Sí o no? ¿Sí? Sí. Perfecto. ¿Qué pasa? Que me queda así. Y luego esta hay que hacerla nuevamente. Esta hay que hacerla, pero esta ya está directa. ¿Sí están de acuerdo, no? Ya está directa. ¿Por qué? Porque la vamos a integrar con la de e a la u. ¿Cuánto sería u? 1 sobre x, de u sería menos 1 sobre x cuadrada. Nada más le hace falta el menos. Lo ponemos, lo sacamos. Ya está completita. Y entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar así. ¿Sí están de acuerdo que esa era la integral? ¿Sí nos dio eso? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Todo bien? Perfecto. Entonces, ¿esto qué pasa? Esta es una integral impropia porque tiene discontinuidad infinita. ¿En dónde? En cero. ¿Sí están de acuerdo que tiene discontinuidad infinita en cero? Entonces va a ser límite cuando t tiende a 0 por la izquierda. ¿Por qué por la izquierda? Porque si yo dibujo el intervalo de integración que es de menos 1 a 0, los valores de x son por la izquierda de 0. ¿Sale? Ahí está. Y entonces, esto va a ser límite cuando t tiende a 0 por la izquierda, y esta ya la hice por partes y me dio esto. Y entonces es e a la 1 sobre x menos e a la 1 sobre x, nada más, de menos 1 a t. ¿Sí estamos? ¿Sale? Bien. Perfecto. Voy a borrar esto. Esto no es de este ejercicio.
Bueno, sí, pero es en otra clase. Y entonces, me voy a ir para acá. Va a ser límite cuando t tiende a 0 por la izquierda. ¿Cuánto me va a dar en el superior? E a la 1 sobre t menos e a la 1 sobre t. Y en el inferior va a ser menos e a la menos 1, porque sería 1 entre menos 1, sobre menos 1, y luego más, ese se va a hacer más, e a la menos 1. Ahí está. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí nos quedó así? ¿Hasta ahí llegamos? Bueno. Y entonces va a ser límite cuando t tiende a 0 por la izquierda de e a la 1 sobre t menos e a la 1 sobre t. Esto me va a dar más e a la menos 1 más e a la menos 1. Bueno, entonces límite cuando t tiende a 0 por la izquierda, ¿de quién? De e a la 1 sobre t menos, este ya lo voy a hacer, e a la, fíjense bien, vamos a ver, bueno, lo voy a poner mejor. Estos los puedo sumar, me va a dar 2e a la menos 1. ¿Sí? Me va a dar 2e a la menos 1. Bien. Entonces vamos a analizar estos límites. Fíjense. A ver. Voy a empezar con este lo voy a dejar para ahorita. Primero este. Si t tiende a 0 por la izquierda, eso quiere decir que va a ir tomando valores muy pequeñitos, muy pequeñitos, pero negativos. ¿Sí o no? Negativos. Entonces, uno entre un número muy pequeñito, pero negativo, es un número muy grande negativo. ¿Sí o no? Y si yo me voy aproximando cada vez más, ese número se va a ir haciendo cada vez más grandote, pero negativo. Esto quiere decir que va a ser e a la menos infinito. Este. ¿Sí se entendió? Aguas con los signos, ¿eh? Y este pues lo voy a poner, lo repito. ¿Sí? Bien. Pero ahora me falta este. ¿Esta qué onda? Si yo aplico el mismo principio, diría, bueno, pues ya vi que si t tiende a 0 por la izquierda son números negativos muy pequeñitos, pero 1 sobre t va a ser números negativos muy grandotes. Entonces este cuate pues va a ser e a la menos infinito sobre 0. ¿Sí están de acuerdo? ¿Y esto qué onda? Pues sería 0 sobre 0. Sí, porque ya dijimos que e a la menos infinito es 0, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? A ver, bueno. ¿Sí se entiende que e a la menos infinito es 0? No se los he dicho eso. Sí se entiende, ¿verdad? Porque es exponencial negativo. De hecho, este cuate, ¿cuánto va a valer? 0. ¿Sí se entiende? Entonces esto me va a dar 0 sobre 0. ¿Pero cuánto es 0 sobre 0? Es una forma indeterminada. ¿Sí? De las que vieron el cálculo diferencial. Nada más cuando las vieron el cálculo diferencial, las resolvían por racionalización, por factorización, principalmente, porque las otras eran las de infinito sobre infinito, pero esas las hacían generalmente dividiendo entre la potencia más alta. ¿Sí o no? Pero estas ya es diferente. ¿Por qué? Porque esto no es algo que se pueda factorizar o racionalizar. ¿Están de acuerdo? ¿Sí se entiende? Y estoy seguro que esas no las vieron en cálculo diferencial, porque efectivamente hay muchas formas indeterminadas que no se ven. Está, por ejemplo, infinito menos infinito. Esa es una forma indeterminada. Está, por ejemplo, 1 a la infinito, 0 a la infinito, esa también
son infinito al cero. ¿Sí? Son otras formas indeterminadas especiales. Entonces, una de las técnicas que generalmente se utiliza para resolver esas cosas es el teorema de Hoppe. Por aquí alguien habló de ese teorema, ¿no? No sé si lo hayan visto en el arco diferencial. ¿No? El teorema de Hoppe es una técnica que sí se puede aplicar aquí. Bueno, no siempre, hay que decirlo, tiene sus limitaciones. Y de hecho no la vamos a poder aplicar aquí. Porque el teorema de Hoppe te dice que el límite cuando x tiende a de f de x sobre g de x, si tienes una forma indeterminada, tú lo puedes hacer como límite, pero de sus derivadas. ¿Alguien lo vio este? ¿Sí? ¿Lo viste con quién? Sí, bueno. Es una técnica. Miren, muchos profesores no lo ven por la cuestión también del tiempo. Pero sí funciona. Pero no siempre. De hecho, aquí no va a funcionar. ¿Y por qué aquí no va a funcionar? Porque si yo derivo e a la 1 sobre t, eso me va a dar e a la 1 sobre t cuadrado negativo. ¿Sale? Y la derivada de t es 1, pero si se fijan que voy a seguir teniendo lo mismo, la exponencial entre una potencia de t, entonces voy a ningún lado. ¿Queda claro? Entonces, ¿cómo le vamos a resolver? ¿Cómo le vamos a hacer para resolver este problema? Pues yéndonos a las raíces de los límites. Y yo siempre les he dicho a los chavos que toman cálculo diferencial conmigo, no sé si ustedes se lo dijeron sus profesores, pero las formas infalibles para resolver límites es de forma numérica o de forma gráfica. Esas no fallan. ¿Por qué? Porque sustitución directa me da qué cosa, formas indeterminadas que no sé qué rollo. ¿Sí o no? La sustitución directa funciona cuando no hay indeterminaciones. Pero las potentes, las que te dicen es esto, aun cuando sean cosas extrañas, son la forma numérica o la forma gráfica. Claro que son las más tardadas. Sí, pues imagínate hacer una gráfica de una función barona. ¿Sí? La forma más rápida sería numérica. Y de hecho lo hicimos de forma numérica con sus compañeros del otro grupo. Y lo hicimos con el poderosísimo y tremendísimo Excel. Miren, aquí está. ¿Cómo es con el Excel? Como si hicieras una tablita. ¿Sí se entiende? Bien, a ver, yo quiero encontrar el límite cuando t tiende a 0 por la izquierda. Entonces estos son los valores de x que le voy a dar. Si tiendo a 0 por la izquierda, le estoy dando el menos 1, el menos 0.5, el menos 0.1, el menos 0.001, el menos 0.0001, el menos 0.0001. ¿Sí se entiende? Me voy acercando a 0 por la izquierda. ¿Queda claro? No oigo. Sí, claro. Y aquí le pongo ¿qué cosa? La función. ¿Quién es la función? E a la 1 sobre x. ¿Pero quién es x? C2 entre x, que es quién? C2. ¿Sí se entiende o no? Sí. Esto, sobre todo las chicas de logística, el Excel es un mero cuate, ¿sí o no? ¿Verdad? Es como la computadora, el laptop para los de sistemas, ¿verdad? O las pinzas y el cautín para los electrónicos. No pueden decir. Y el multímetro, ¿verdad? ¿O no? ¿No oigo? Sí. ¿Tú de qué carrera eres, Brian? ¿Verdad? ¿Ya te acordaste? Entonces, mira, aquí le damos esos valores, jalamos la formulita y ¿qué pasa? Ay, caray, ¿por qué no me dicen que no se ve? ¿Se ve? ¿Por qué no me dicen que no se ve? Va bien el examen, ¿eh? A ver, ahí va, ahí va. Aquí está. Estos son los valores que les dije, ¿no?
menos 1, menos punto 5, menos punto 1, menos punto 0,1, menos punto 0,01, menos punto 0,001. ¿Sí? Aquí está la fórmula exponencial de 1 sobre x, la x es C2 sobre C2, y ya nada más jalo. Creo que esto sí lo saben, ¿verdad? Y ven, ¿cuánto es el límite? 0. ¿Sí se entendió? Entonces, ¿qué onda con este cuate? Este otro cuate, ¿cuánto vale? 0. 0, ¿verdad? Sí. Y este, 0 también. Entonces, ¿cuánto me va a dar? 12 a la menos 1. ¿Qué significa que qué? Converge. ¿Sí? Y aquí está la respuesta. Mira. Converge. ¿Ya se fijaron? Obviamente aquí dice que es menos, pero es porque aquí ya no le puse el menos. ¿Ya se fijaron? Aquí ya no se lo cambié. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Mira, aquí ya no se lo cambié. Bueno, menos más menos menos. No me faltó ponerle ese signo negativo, pero estos van a dar cero, por eso es que este da negativo, ¿sale? Nada más es el único detalle que me falta. ¿Sí? Ya sí saben cuál menos, ¿verdad? Que le puse aquí para la diferencial. ¿Sí están de acuerdo? No hay más. Sí. Bueno, ese es el 37. Ahora, ¿qué pasa con el 38? También lo hicimos con sus compañeros del otro grupo. Es prácticamente el mismo integrando, pero los límites ahora es de 0 a 1. Ahora la indeterminación infinita está en el límite inferior, en el extremo inferior. ¿Sale? Entonces lo hicimos con sus compañeros del otro grupo y este diverge. Este diverge, de hecho aquí está la respuesta, diverge. ¿Sale? Está grabada en la clase para que la vean por ahí. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿No? ¿Todo bien? Bueno, pues pasamos ahora sí a integración numérica. Esto está en el capítulo 7.7. Ya sabemos algo de la integración numérica porque lo vimos cuando estudiamos área, cálculo de áreas mediante sumas de rima finitas, que era con rectángulos, ¿se acuerdan, verdad? ¿Sí o no? ¿Sí? Incluso lo hicimos con rectángulos considerando el extremo izquierdo, bueno, por la derecha, por la izquierda, por punto medio. Lo hicimos de esa manera, ¿sí se acuerdan? Y era mediante rectángulos. Obviamente lo que vimos que fue que a mayor número de rectángulos logramos una mejor aproximación, pero siempre va a haber un error. Y obviamente a partir de ahí obtuvimos la definición de integral de Riemann, que era cuando esa sumatoria de áreas de rectángulos se hace infinita. Y entonces ya teníamos prácticamente el área exacta bajo la curva con respecto al eje X, ilimitada por esos dos límites o extremos de integración. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Bien. Pues ahora vamos a retomar esos temas, pero con diferentes métodos. Ahora, ustedes van a decir, bueno, ¿cuándo vamos a utilizar integración numérica? Y la pregunta es muy buena. Y la respuesta es muy simple. Puedes utilizar integración numérica siempre. Obviamente es un algoritmo. Un algoritmo es un procedimiento. Los chavos de sistemas eso lo saben muy bien. Algoritmo es una palabra de origen árabe que significa procedimiento. ¿Sí? Algoritmo. O sea, una
secuencia de pasos. Y es lo que se hace al programa. ¿Sí? El algoritmo. Bien. Entonces, la integración numérica siempre se puede hacer, pero obviamente pues sí es tardado. ¿Por qué? Pues porque va a depender de la aproximación que yo quiera. ¿Sí? En algunas ocasiones me va a dar resultados exactos, en otras ocasiones me va a dar resultados aproximados. ¿Cuándo me va a dar resultados exactos? Por ejemplo, cuando sea una integral limitada por una recta. ¿Están de acuerdo? Si hay una ronda, no hay curvas. Generalmente esas aproximaciones o va a haber errores cuando hay curvas. ¿Y por qué? Pues porque le estamos aproximando mediante figuras geométricas que tienen dados, no curvas. ¿Sí se entiende? ¿No? Bueno, por lo menos ahorita vamos a ver, pero hay elementos que tienen algunas características curvas. Pero la respuesta, la mejor respuesta para que tú sepas cuándo vas a utilizar integración numérica es cuando vas a integrar una función que no puedes integrarla por el teorema fundamental del cálculo. Esa es la respuesta. Todas las integrales definidas que hemos hecho, la mayoría, por lo menos en estos últimos capítulos, han sido aplicadas el teorema fundamental del cálculo. ¿Sí o no? Versión 2 o parte 2. ¿Qué es qué cosa? Evaluar la antiderivada en el límite superior menos, o bueno, la diferencia de la antiderivada en el límite superior menos la antiderivada en el límite inferior. ¿Sí o no? ¿Sí? Ese es. ¿Cómo aplico el teorema fundamental del cálculo para evaluar integrales definidas? ¿Queda claro? Pero ¿qué sucede si yo voy a integrar una función que no tiene antiderivada? Y existen, y no son pocas. Por ejemplo, esta no tiene antiderivada. No hay ninguna función que al derivarla me dé ella. ¿Sí se acuerdan que eso es la antiderivada, no? Entonces no puedo aplicar el teorema fundamental del cálculo para evaluarla. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que esta integral no existe? No, sí existe. ¿Por qué? Pues porque esta función existe. No sé cómo sea, pero va a ser una cosa rara. Y esta integral es el área bajo esa curva con respecto al eje X. ¿Queda claro? ¿Sí o no? Sí existe. Es un valor esta integral, pero no la puedo obtener por el teorema fundamental del cálculo. Entonces, ¿cómo la voy a resolver? Pues con una aproximación, con un método numérico, con una integral, con una técnica de integración numérica que son las que vamos a ver. ¿Sí se entiende? Entonces, ¿cuándo lo vas a aplicar? Cuando vas a integrar una función que no tiene antiderivada, no puedes utilizar el teorema fundamental del cálculo y lo que vas a obtener es una aproximación, porque obviamente entre mayor sea la cantidad de iteraciones, así se le llama, iteraciones, aproximaciones, vas a obtener un resultado más aproximado. ¿Queda claro? ¿Sí? Bueno, entonces vamos a ver cuáles son estos métodos. Empezamos por el método más sencillo, que es el método pues, de los rectángulos, que ya lo vimos. Ya no es necesario que lo volvamos a retomar. Observen que tenemos una curva, que es una gráfica de una función que está en rojo. Yo quiero calcular el área bajo esa curva. Supongamos que esta curva es de la función f de x. Entonces, esta área yo la puedo definir con esta integral. ¿Sí están de acuerdo o no? ¿Sí? Y la voy a aproximar mediante rectángulos, en este caso 4. Y son rectángulos por la derecha. Entonces, perdón, por la izquierda. Entonces, ¿sí se acuerdan que cuando era por la izquierda era así? ¿Sí o no? Y x y ésimo menos 1.
¿Vale? ¿No oigo? Pero podemos hacerlo por la derecha. Rectángulos por la derecha. Y en esas circunstancias va a ser así. ¿Sí? ¿Sí o no? Bien. Entonces eso ya lo vimos. Aquí podemos observar que pues sí son aproximaciones, en una va a haber por exceso, en otras por faltante, etc. Pero podemos también hacerlo por el punto medio. ¿Se acuerdan del punto medio, no? ¿Sí? Y aquí tenemos precisamente la regla del punto medio, que ya la conocemos. La integral definida de a, b, de f de x aproximadamente es m sub índice n. Esa n me va, n de punto medio. Y ese subíndice n corresponde a cuántas particiones o iteraciones voy a realizar. ¿Sí? ¿No oigo? Por eso es que es una aproximación. Y eso es igual a ¿qué? A la suma de las áreas de los rectángulos cuya base es delta x. Acuérdense que delta x era b menos a sobre n. Sigue siendo la misma. Pero ahora las x son los puntos medios de cada subintervalo, en los cuales se va a dividir el intervalo de integración. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien. Pues ahí está. Y obviamente el punto medio, aquí está, el valor del punto medio es el promedio de los valores de los extremos. Sale. Pero no es el único método. Hay un método que incluso es más exacto, y este método es el de los trapecios. ¿Sí? El método por la regla de los trapecios. ¿Por qué este método es más exacto? Pues aquí lo estamos viendo. Si se fijan que si yo en vez de usar rectángulos utilizo ahora trapecios, pues logro una mejor aproximación, minimizo el error, porque ahora la diagonal de los trapecios pues la voy a tratar de circunscribir en la curva y minimizo el error con ellos. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? Entonces, aquí está la fórmula para la regla de los trapecios. La integral de a, b, de f de x aproximadamente, porque sigue siendo una aproximación, es t de trapecio, n de cuántos trapecios estoy usando, cuántas iteraciones, cuántos subintervalos, entendiendo que cada subintervalo me va a definir un trapecio, y aquí está la formulita. Ahora, hay que entender la formulita, no es algo tarugo. ¿Por qué la formulita es así? Muy sencillo. ¿Cómo es el área del trapecio? El área del trapecio es semisuma de las bases por altura. ¿Sí? O dicho de otra manera, base mayor más base menor por altura sobre 2. ¿Se acuerdan? ¿Sí o no? Entonces, ¿cuándo vamos a coger el primer trapecio? Trapecio 1. ¿Cuánto me da su área? Las bases van a ser estas, no va a ser esto. Esto va a ser las alturas. Hagan de cuenta que los trapecios están así, pero los levanto para que pueda funcionar el asunto. Entonces, estas son las bases, porque las paré. ¿Cuánto vale la base menor? La función evaluada en x0. ¿Cuánto vale la base mayor? La función evaluada en x1. Sobre 2 por altura. ¿Quién es la altura? En delta x. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Se entiende que ese es el área del primer trapecio? Y el segundo trapecio, ¿quién va a ser? Esta altura, que es quien, la función evaluada en x1, más esta altura, que es quien, la función evaluada en x2, sobre 2 por altura, que es delta x. Luego, f
de x3 más f de x4, perdón, f de x2 más f de x3, ¿no? No digo, sobre 2 por delta x. ¿Sí se entiende o no? ¿Sí? Entonces, si yo voy a sacar esa integral, voy a sumar esos trapecios. A ver, el primer trapecio, ¿cuánto me da? Este más este da. Primero que nada, todos ellos tienen una delta x por factor. ¿Sí o no? Lo factorizo. ¿Queda claro? Pero también tienen al medio. ¿Sí o no? Tienen al medio. Bien. Entonces, ¿ahora qué sigue? F de x0 más f de x1 más f de x1, entonces son 2. Más f de x2 más f de x2, ¿sí están de acuerdo? 2 más 2f de x3 más 2f de x2, ¿sí están de acuerdo? ¿Por qué? Porque esos lados van a ser la base del anterior, pero base del que sigue. Hasta que el último, su altura va a ser f de x. O sea, más un chingo, ¿sí o no? ¿Verdad? Sí digo porque no es infinito, es un chingo. ¿Por qué? Pues porque tiene fin. ¿Quién va a ser el último? ¿Sí o no? Ahí está la formulita. ¿Sí se fijan? Está bien facilita de entender. Son trapecios. ¿Sale? ¿Sí o no? Bien. Pero hay un método todavía más exacto y más potente. Y este método es el método de Simpson. ¿En qué se basa el método de Simpson? Porque ya vimos que el método de los rectángulos pues es en rectángulos, método de los trapecios pues con trapecios. ¿Qué onda con el método de Simpson? ¿Cómo es? Bueno, pues es que es muy sencillo. Ahora, en vez de ser con trapecios que tienen rectas, ¿por qué mejor no lo hacemos con curvas? ¿Y cuáles son las curvas más simples que existen? Pues las de las parábolas, ¿sí o no? Las de segundo grado. ¿Se entiende? Entonces, si ahora lo hacemos mediante pedacitos de cuadráticas, pero una cuadrática, ¿cuántos puntos mínimos necesito para obtener una curva cuadrática? 3. Entonces, por eso es que en cada subintervalo va a haber 3 puntos. ¿Sí? Mira, con esos 3 puntos determino la recta en azul. Con esos 3 puntos determino la recta en azul. Con esos 6 puntos determino la recta en azul. Y esas, perdón, les dije recta, esa curva en azul. Y esas curvas en azul dan una mejor aproximación a la curva real. Mediante parábolas, porque ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona el método de Simpson? De hecho, Simpson es uno de los matemáticos de ingleses que vivió por ahí por época de Newton. Bien, aquí está. Ahí viene el procedimiento cómo es. Y te dice la integral por Simpson con n particiones aproximadamente es una aproximación obviamente, es delta x. ¿Quién es delta x? El tamaño de cada subintervalo. Sigue siendo aquí lo mismo, el b menos a sobre n. Sobre 3. ¿Por qué? Pues porque son 3 puntos. Y ahora, ve cómo es la secuencia. F de x0, 4 de f de x2, 2f de x3, 4f de x3, no, 4f de x1, 3f de x2, 4f de x3, 2f de x4, 4f de x3. Vamos jugando. 4, 2, 4, 2, 4, hasta que el último debe de ser 4. Para que este patrón se cumpla o se pueda llevar a cabo, aquí sí es necesario que el número
de subintervalos sea even, o sea, par. ¿Sí? Tiene que ser par. Si no es par, no va a funcionar. A ver, busquen la palabra even es par, ¿no? Porque impar es otro. Chequen. ¿Sale? ¿Ve que tiene una flojera? Mira nomás. Ahora imagínense si no trajéramos el ventilador. ¿Ya se va? Sí, no me va. Entonces fíjense, por Simpson n tiene que ser par. De nosotros no hay problema. ¿Sí queda claro? Sí, y obviamente me da más exactitud. Ahora, ha habido métodos más sofisticados basados en el método de Simpson. Simpson 4, Simpson 3, 4. Hay varias versiones del método Simpson, pero eso ya se estudia en el método de métodos. ¿Sí? Pero la Tiro dice que con mucho no ven esas materias. No ven, gestión, logística. Tal vez saben que pueden estar viendo, vamos a echarles la mano a ver, sus compañeros pueden ayudar ahí para ir a los juegos que están allá. Les pueden ayudar para que les echen motor ahí para que se vean esas materias. Sí, pero ahora me cuenta que están echando una pechuga de pollo medio seca. Ya ves la pechuguita seca, y todos los chicos y las salitas. ¿No? Entonces, pues así están las cosas, joven. Se aguantan para mañana porque ya no nos va a dar tiempo de hacer ejercicios. ¿Sí? Y ya mañana, pues nada más hacemos unos 2 ejercicios con cada uno de ellos y ya pasamos a sus sesiones. Que pasen buena tarde.